Bueno, pues aquí estamos con Mónica Rojas, novelista, embajadora de la organización Save the Children México. Ha publicado varios libros, incluyendo uno sobre Eglantine Jeff, Eglantine Jeff, sí. Fundadora de la organización, y se presentó en la ONU, fue traducida a más de 10 idiomas. Estudió una maestría en literatura española e hispanoamericana en la Universidad de Barcelona y candidata a doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Zurich. Sí. ¿Me equivoco? No, todo bien. ¿Todo bien? ¿Algo más que quisieras agregar de tu presentación? No. Ok, no. Muy bien. Y bueno, pues hoy vamos a conversar sobre A la sombra de un árbol muerto, última novela, que me parece increíble. Yo vengo de leerte con La niña polaca. Ajá. Me gustó mucho La niña polaca. Es una historia muy conmovedora y ahora leerte con una historia tan personal, tan íntima, se me hace un gesto lindo para tus lectores. Más allá de un regalo, como una puerta abierta a conocerte un poco más, a conocer algo más profundo de ti. Entonces quisiera preguntarte, primero sobre el libro, ¿cuál fue tu inspiración o cuál fue el momento, la chispa que te dio para iniciar con esta novela? Bueno, muchas gracias por el espacio. La verdad es que es un gusto siempre volver a casa. Como sabes, te acabo de compartir, pues vivo en Suiza desde hace 11 años y yo creo que justamente la migración y esta distancia que siempre vuelve las cosas mucho más intensas, la comida sabe más rica, la música pues duele más, ¿no? El mariachi pues te conmueve, pues fue justamente digamos el detonador para que yo empezara a contar una historia que ya venía escrita en mi cuerpo y en mis genes, porque te cuento que uno de los personajes, que es Leonarda, con quien se cierra la historia, pues es mi abuela materna, o más bien yo le pido el nombre prestado a mi abuela materna para que pudiera yo pues contar historias que ella me había contado, pero también inventar otras. Y es a partir de ahí que pues tengo digamos, la necesidad y la obsesión de contar esta historia a tres voces, porque justamente la configuración de la narración pues es multigeneracional, ¿no? Entonces, como pueden o podrán ver los lectores, este comienzo, este punto de partida, pues también tiene este fenómeno de la migración muy impregnado, y creo que este hilo conductor entre lo que ocurre en la narración con lo que yo estaba viviendo, aunado a las historias y a la cosmovisión que yo pues aprendí a interpretar, ¿no? Desde que era yo muy niña, pues fue, digamos, se fue toda una cazuela muy grande, en donde pues a través de la memoria también se cuenta pues esta historia. Qué bonito. Y justo estuve escuchando otras entrevistas tuyas y veo que está muy presente la oralidad, o sea, tanto las historias que te contaba tu abuela como las canciones que cantaba tu abuela, ¿no? Sí. ¿Cómo fue para ti transformar esta oralidad al papel? Porque no siempre en el papel no podemos poner la entonación y el cariño o la molestia en las palabras como cuando las platicamos. Claro, sí, efectivamente, en realidad fue un trabajo fácil de hacer. Yo lo que quería era que los lectores eligieran a su propio narrador. No hay quien me dice, bueno, es que para mí el narrador es el tiempo, o para mí es Tonantzin, o para mí es mi abuela. Y yo creo que eso es parte de la oralidad justamente, ¿no? En mi caso, al momento de escribir la historia, digamos que no fue una decisión consciente, porque lo que quería era justamente eso, ¿no? Que cada quien eligiera a su propio narrador. Entonces no fue difícil en ese sentido. Qué bonito. Siento que eso es lo que permite que justo conectes más con la novela, que tú le puedas interpretar muchas cosas, no todo, pero sí muchas cosas. El título es algo que me llama mucho la atención y cuando le he platicado estos días con otras lectoras, me dicen, pero ¿cómo que a la sombra del árbol muerto? Y yo, no, pues léanlo. Entonces, Sí. quiero preguntarte cómo fue, ¿qué es lo que te representa el título? ¿Cómo fue la selección de este título? Bueno, fíjate que yo creo que la historia comienza desde la portada misma. Está el árbol del Chichihualcuauco, que es el árbol que de acuerdo a la cultura mexica alimenta a los bebés no nacidos.
o alimenta a los que todavía no fueron destetados. Y entonces esta imagen de un árbol dándole vida a los muertos me pareció, digamos, un punto de referencia importante para construir la historia. Porque además, si pensamos en un libro físicamente, pues estamos hablando de un árbol muerto también, que da vida, porque no está muerto, o sea, un libro no está muerto, al contrario, pero sí da vida. Entonces quizás un libro es un árbol del Chichihuacuauco también, ¿no? Y toda esta manera, digamos, de interpretar, de reflexionar y de analizar lo que ocurre dentro del árbol, pues fue justamente lo que me pareció importante plasmar en el título, ¿no? Es un árbol, hay una sombra y por supuesto que están los muertos, ¿no? Que pueden estar dentro del árbol del Chichihuacuauco, pero también en un país en donde los muertos nunca se mueren. O sea, en México los muertos nunca se mueren, están en constante convivencia con nosotros. Por eso también están ahí en el título, de alguna manera. Sí, es algo bien chistoso que tengamos los mexicanos, ¿no? A Sí. los muertos siempre los tenemos presentes. Y les hacemos fiesta en noviembre y los recibimos con brazos abiertos. Y bueno, al extranjero que le explicamos el Día de Muertos, le cuesta entenderlo, sí, ¿no? Como que dice, Sí, sí. Mejor no, mejor lejos. Sí. Has mencionado en algunas otras entrevistas que no es como una saga, pero sí son mujeres muy fuertes de una estirpe familiar. Y que al final creo que, sobre todo en México, en Latinoamérica podría decir, sí las mujeres somos un parteaguas para todas las familias, ¿no? Somos o las que evitan, o las que siguen, o las que empiezan, o las que terminan un ciclo o una forma de vivir o lo que sea. ¿Qué desafíos te implicó tener estas figuras de las mujeres y ponerlas en esta novela? Bueno, en realidad lo que ocurre conmigo es que yo escribo desde mi cuerpo, ¿no? Yo sé que hay escritores que pueden desdoblarse fácilmente y buscar voces narrativas que no tengan que ver con ellos mismos y me parece maravilloso. En el caso particular, ¿no? mío, la verdad es que no lo puedo hacer. Yo escribo desde mi cuerpo y entonces a mí me parecía necesario y fundamental que las voces primarias fueran de mujeres, porque yo conozco desde mi cuerpo las dolencias, los traumas, los pesares, el peso tan grande que tiene el deber ser, el mandato social, condicionado además a la biología, ¿no? A mí me parecía además muy interesante, pero además necesario de plantear cómo el comienzo, ¿no? O al comienzo o en el origen, ¿no? de la historia de las sombras del árbol muerto, una mujer que personifica el trauma, pues justamente tiene este trauma porque su condición biológica no le permite tener hijos. Y cómo de pronto esto hace como que no tuviera cabida en el mundo, ¿no? En un mundo que además es muy cruel con el cuerpo de las mujeres, que sigue siendo muy cruel con el cuerpo de las mujeres y que pareciera que todo el tiempo tiene que estar supeditado a algo que los demás esperan de uno, ¿no? Que si tienes hijos a esta edad, que si no los tienes, que si tomas decisiones, que si eres muy delgada, que si eres muy gorda, que si eliges tener el cabello de esta u otra forma. No, a veces no nos preguntamos por qué lo hacemos o por qué tomamos ciertas decisiones, pero si reflexionamos un poco más, nos vamos a dar cuenta de que hay un sistema detrás que nos está reprimiendo todo el tiempo para que nos comportemos de esta u otra forma, porque eso es lo que se espera. Entonces, esto no ha sido, digamos, nuevo, ¿no? Al contrario, parece que vamos avanzando porque por lo menos tenemos estas reflexiones vivas, pero en épocas en donde la mujer no servía y que incluso se les decían que eran mulas porque no podían tener hijos, pues me pareció brutal y me pareció necesario que se viera, digamos, reflejado en el libro, pues porque era esa la razón justamente, ¿no? Provocar y discutir acerca de los roles de género. Sí, y justo ahora que hablas del trauma de los roles de género, ¿crees que con tu novela puedes darle voz a estas historias silenciadas? O sea, un poquito de justicia poética, ¿no? Yo creo que todo libro
tiene un esbozo de justicia poética, porque incluso el acto de escribir también tiene que ver con la política, ¿no? Con lo político. Cuando lo íntimo se vuelve literatura, se convierte en una visibilización que da pie a una reflexión que sí o sí va a desembocar en un acto político. Y en A la sombra de un árbol muerto, tras el recurso de un nuevo realismo mágico, que tiene que ver con una crítica de fondo, pues más que dar voz, me gusta provocar que otros hablen, ¿no? Porque yo no me siento como con la licencia para hablar de otras, pero sí quizás con la licencia para provocar que hablen. Sí, para provocar que se pregunten al menos. Por lo menos, exactamente. Sí, qué bonito. ¿Cómo ves esta evolución de la idea de ser mujer? O sea, ya ahora lo mencionabas, ¿no? Históricamente, como teníamos una categoría de sirve para, o no sirve para, o es mula, o es ama de casa, o este dicho tan feo, ¿no? Que teníamos tres opciones como mujeres: ser esposa, ser monja o vivir de vender tu cuerpo. ¿Cómo ves esta evolución de ser mujer y de ser madre a lo largo de estas generaciones que aparecen en tu libro? Vamos bien. Yo tengo mucha esperanza en las nuevas generaciones. A mí me parece que las jóvenes, sobre todo, están planteando preguntas y están nombrando lo que antes ni siquiera tenía nombre, ¿no? Y creo que en ese sentido vamos bien. Sin embargo, hay un sistema que es muy perverso. En el fondo, que desde la belleza, desde la moda, lo que hace es obligar a las mujeres a pensar en otras cosas que no sean sus propios derechos y su propia libertad y su propia independencia. Cuando nos encontramos con tendencias que obligan a las mujeres a hacer de cierta u otra manera, lo que están haciendo es evitar que piensen. Y creo que en ese sentido es importante decir hasta qué punto yo me voy a emancipar, y es mi decisión emanciparme. Hasta qué punto yo estoy tomando la decisión de bajar de peso. ¿Por qué estoy intentando bajar de peso? ¿Por qué estoy intentando caer en un canon que además no tiene que ver quizás con mi naturaleza o con mi origen, ¿no? Y entonces esta frustración lo que hace es que la mujer esté todo el tiempo obsesionada en cumplir con las expectativas de los demás. Es ocupar en todo menos en lo que tú quieres. Exactamente. Sí, a veces ni siquiera nos da tiempo de preguntarnos, ¿para qué quiero esto? ¿O lo quiero de verdad? Claro. Sí. Entonces hay tendencias que son importantes, por lo menos repensar, ¿no? Y si ya es tu voluntad hacer cierta cosa o no, por lo menos que haya una libertad, ¿no?, de decisión fundada en un pensamiento crítico, Sí, un que es poco importante. Más consciente y no nada más seguir una tendencia por seguir. Exacto. Sí, sí, te importa. Quiero preguntarte un poco sobre cómo es tu vida lejos de México. Sí. Porque a pesar de estar lejos de México geográficamente, tu escritura se siente súper cercana y se siente todavía arraigada. ¿Cómo te influye esta distancia? Ya lo decías al principio, ¿no? Cuando regresa todo se siente más. Sí. Entonces, ¿regresas aquí para sentirlo más y llevarte algo? Sí, sí, y yo creo que incluso por eso escribo, ¿no? Para tener una razón para regresar. Creo que en la medida en la que yo siga escribiendo en español, estoy en mi territorio, ¿no? De hecho, mi casa es una extensión de México, y en ese sentido, pues siempre estoy en casa, ¿no? Siempre estoy en casa porque me siento además muy vinculada con mi país, con mi historia, con sus letras, y es difícil, por supuesto, que estar fuera de... Pero alguien me decía recién, antes de entrar contigo a la entrevista, no te fuiste, te expandiste. Sí, qué bonito. Y me gusta pensar así, ahora me gusta, ¿no? Compro la frase, Sí. me la apropio. Sí, me la llevo. Me la Qué llevo. bonito. Sí. ¿Qué esperas que el lector se lleve cuando te lee emocionalmente o reflexivamente después de terminar este libro? Así que cerramos el libro, ¿qué esperaría que se lleven? Mira, como escritor uno espera muchas cosas y al final a veces nada resulta como uno quisiera. A mí me gustaría, francamente, que cada quien se llevara una reflexión particular. Me parece que tanto la escritura como la lectura son actos de plena libertad. Y entonces en este ejercicio de libertad, encontrarme con lectores y lectoras me parece que es maravilloso. Nos encontramos en la libertad. Y que cada lector le dé, digamos, una
y interpretación a la historia, que se refleje de distintas maneras, porque distintas son las vidas de cada quien, pues ya eso para mí es todo, es suficiente y es todo. Pues la pregunta obligada para terminar esta entrevista, ¿qué podemos esperar de ti después de este libro? ¿Qué se viene? ¿Otra novela, tal vez cuentos? Estoy explorando el cuento. Me cuesta mucho trabajo escribir cuento, he de reconocerlo, ganar pelea por nocaut, que es eso el cuento, me parece que es laborioso, sí, pero estoy explorando el cuento y bueno, pues espero pronto tener más cuentos publicados. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ti. Me gusta mucho ver que ahora hay muchas autoras que están escribiendo cuentos. Eso me Sí, emociona, es porque precioso. digo, vamos a tener un chorro de cuentos Cuentistas. 4 años. Sí. Y me gusta porque generalmente el cuento lo vemos escrito por hombres y... Ay, pero son tan cuentos de señoros. Sí, ajá, exactamente. Son cuentos de señor y pues